Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria. Os hemos convocado hoy aquí para presentar las enmiendas del Partido Socialista a la Ley de Vivienda. Me acompaña Carlos Mena, que tengo a mi lado, que es el secretario de Organización de Juventudes Socialistas de Navarra. Y, como ya sabéis, hace unas semanas el Parlamento admitía a trámite la proposición de ley foral por la que se adoptan medidas de apoyo a los ciudadanos y ciudadanas en materia de vivienda. Esta apuesta del cuatripartito ha consistido básicamente en incrementar las subvenciones, con lo cual, y coincidiendo con diversas entidades que trabajan dentro del ámbito de la vivienda en Navarra, ya calificamos en su día la propuesta como escasa, poco ambiciosa y que no cumple el principal objetivo que debe cumplir la vivienda, que es garantizar su derecho a la vivienda. Y no garantiza el derecho a la vivienda porque no aborda el principal problema que tiene Navarra en estos momentos, que es la vivienda vacía. Por lo tanto, de entrada ya nos parece que es una propuesta que se queda corta y que hay muchísimos espacios de mejora. Por eso, en esos espacios nos hemos centrado. En eso y en continuar desde el Partido Socialista poniendo el foco en medidas sociales que se materializan en propuestas innovadoras, muy pegadas a las nuevas necesidades y realidades sociales y a los nuevos modelos de convivencia. Y, desde luego, en esta cuestión de la vivienda es importante ser creativos, es importante ser transversales y escuchar muy bien lo que está pasando a pie de la calle. Y lo digo porque el Gobierno en su proyecto parece optar por el continuismo respecto a lo que ya venía haciendo UPN, en lugar de ser más audaz y aprovechar para dar un salto cualitativo importante de verdad en esta materia. Los socialistas tenemos claro que en Navarra en estos momentos conviven dos realidades antagónicas. Por un lado, tenemos cientos de viviendas vacías, propiedad de entidades financieras y también propiedad. Tenemos que sumar miles de viviendas particulares vacías y, por otro lado, nos encontramos con miles de familias sin capacidad de acceso a la vivienda y que demandan a la Administración que garanticen sus derechos constitucionales a una vivienda digna. Y, como decía al inicio, nuestras enmiendas van planteadas para intentar mejorar ese texto planteado por el cuatripartito y todas ellas buscan incidir en la garantía del derecho a una vivienda digna y adecuada, también cumplir con el objetivo de que la vivienda sea un elemento de cohesión territorial y, por supuesto, que la vivienda sea garantía de igualdad de oportunidades. Quiero, además, agradecer a los compañeros y a las compañeras de Juventudes Socialistas de Navarra sus aportaciones. Luego nos hablará el secretario de Organización, Carlos Mena, porque su perspectiva es fundamental para entender qué están demandando los jóvenes hoy en día y cómo enfocan su concepto de emancipación y de convivencia para intentar entender y atender también sus necesidades. Pero también tenemos que ver hacia dónde camina la sociedad y responder de un modo bastante mejor al posible devenir de esta sociedad de futuro. Y, de este modo, lo dicho, vamos a atender el presente y también nos anticipamos al futuro. Y, sin duda, uno de los grandes objetivos, ya que en Navarra disponemos de un gran parque de vivienda vacía, tanto pública como privada, es incrementar ese número de viviendas que sean puestas en alquiler. Por eso, por ejemplo, como primera medida, queremos regular un nuevo tipo de vivienda, que es el alojamiento dotacional. Se trata, tal y como se plantea en nuestras enmiendas, de un alojamiento temporal que satisface la necesidad de vivienda de ciertos colectivos. Es una tipología que consiste en vivir en pequeños apartamentos compartiendo espacios comunes. Puede resultar especialmente apropiados para colectivos que tienen necesidad de alquilar una residencia a un precio moderado, que no necesitan una superficie demasiado amplia y que, además, se pueden beneficiar de compartir ciertos servicios con otros residentes. En otras zonas donde ya se ha puesto en marcha esta tipología de vivienda, está funcionando con bastante éxito y, además, es que su precio las hace muy atractivas. Otra de las medidas es mejorar las deducciones fiscales a los propietarios de viviendas para que sean puestas en alquiler. Y también proponemos diversas medidas para mejorar las garantías de los propietarios para que se animen a poner en alquiler las viviendas de su propiedad que tengan vacías. Por ejemplo, que la vivienda sea devuelta en las mismas condiciones que como se entregó. Proponemos el aseguramiento de los riesgos que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados y la defensa jurídica
de las viviendas alquiladas y también, y muy importante, mejorar información sobre el futuro arrendatario. Por ejemplo, tener información sobre si el arrendatario tiene sentencias en su contra, por ejemplo, por destrozos de vivienda que anteriormente ha ocupado o sentencias por mala convivencia vecinal y de este tipo de características. Y también, muy importante, potenciar los acuerdos de colaboración entre Gobierno de Navarra y entidades financieras y la Sareb. Por ejemplo, que antes de la ejecución de un desahucio, el banco ofrezca a los afectados una propuesta de alquiler social para que las familias puedan seguir viviendo en su propio domicilio. Y mejorar las condiciones del alquiler con derecho a compra, que luego nos explicará mejor Carlos. Por otra parte, las políticas de vivienda en Navarra están especialmente dirigidas a la vivienda protegida, que esta vivienda sobre todo ubicada en la cuenca de Pamplona y grandes localidades, por lo que proponemos que al margen de la zona en Navarra en la que se resida, los ciudadanos y ciudadanas tengamos los mismos derechos y la misma igualdad de oportunidades. Por eso, alguna de las medidas que proponemos pues es, por ejemplo, actualmente el tope para recibir ayudas al alquiler protegido está más o menos en unos 900 euros brutos de ingresos y proponemos incrementarlo hasta los 1.300. También que en los municipios donde no existe vivienda de alquiler protegida, pues las personas en situación de vulnerabilidad tengan ayudas equivalentes a las del arrendamiento protegido y extender la deducción fiscal por compra de vivienda protegida a aquellas personas que, cumpliendo los mismos requisitos, pues no tienen derecho a ellas porque en el municipio donde viven y se quieren comprar una vivienda, pues solamente existe la vivienda libre y no tienen posibilidad de comprar vivienda protegida. En definitiva, pues es una batería de medidas para igualar derechos y de esta manera también tener más cohesión territorial. Y ya respecto al trabajo que estamos haciendo por tener derecho a una garantía de vivienda digna y adecuada, buscamos la regulación del cumplimiento de la función social de la vivienda, que consideramos que existe la necesidad de regular esta función. Por ejemplo, queremos incorporar algunos aspectos relacionados con los derechos y deberes de los particulares anteriormente no considerados en esta ley, como es el deber de mejora, de rehabilitación o el mantenimiento de los inmuebles con el fin de lograr su adecuación tanto energética como funcional. Y además consideramos que la vivienda, para que sea vivienda, tiene que ser digna y adecuada. Por eso consideramos imprescindible regular dos términos: infravivienda, que son aquellas que no cumplan con las mínimas condiciones de habitabilidad, y también debemos regular el término de sobreocupación, que es cuando su número de habitantes excede del máximo considerado adecuado en relación a la superficie, al número y dimensión de las piezas habitables y condiciones de habitabilidad de la vivienda. Y también vamos a trabajar para mejorar la garantía de la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género. Y en otro rango de medidas, pues también nos encontramos con la renta de emancipación juvenil, que vamos a solicitar una recuperación equivalente a la que antes existía, para que contenga una serie de ayudas dirigidas especialmente a los jóvenes. No me quiero adelantar porque Carlos también va a hablar sobre esta medida, y queremos que Navarra haga un estudio serio en materia de vivienda. Por eso instamos al Gobierno de Navarra a realizar un estudio para cuantificar no solamente a corto, sino también a medio y largo plazo las necesidades reales de vivienda que tenemos en la población de Navarra. Y pedimos ya, por último, la constitución en 6 meses del Consejo Navarro de la Vivienda, que es algo que plantean la constitución de este Consejo en la proposición de ley, pero no le ponen fecha y consideramos que tiene que ser cuanto antes mejor. Por tanto, y en resumen, bueno, pues creemos que esta proposición de ley de vivienda del cuatripartito se queda bastante escasa en ambición y, desde luego, omite los cambios y necesidades sociales. No incide en la vivienda como derecho ni se preocupa de toda la cantidad de vivienda vacía que tenemos en Navarra. Por lo tanto, consideramos que no garantiza el derecho a la vivienda que por ley debería garantizar. Y en eso vamos a estar, en trabajar
este derecho, y para eso uno de los colectivos más afectados en materia de esta ley es sin duda el colectivo de jóvenes, y para ello hoy pues Carlos Mena, el secretario de Organización de Juventudes Socialistas de Navarra, pues también nos va a exponer su visión sobre esta ley y sobre todo las aportaciones que como jóvenes y grandes necesitados en materia de vivienda y futuros emancipados necesitan. Pues muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues dar las gracias por venir y, por supuesto, gracias a Ainhoa por cedernos este espacio para poder explicar nuestras propuestas. Bueno, la política de vivienda es uno de los elementos más característicos del llamado estado del bienestar y es una obligación apoyar una política efectiva que garantice el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Por ello, desde Juventudes Socialistas de Navarra creemos firmemente en la necesidad de articular unas políticas públicas de vivienda que logren facilitar el acceso a la vivienda y de manera especial a la juventud navarra. Por todo ello, presentamos estas dos propuestas básicas para la emancipación juvenil navarra. La primera propuesta para la emancipación sería la creación de una ayuda autonómica de emancipación. De esta forma, los jóvenes podríamos tener una mayor facilidad para emprender un nuevo proyecto de vida independiente. Este incentivo económico supondría una ayuda económica que garantizaría la estabilidad de ese joven durante los primeros meses de vida independiente. Y la segunda propuesta que nosotros hacemos es la posibilidad de incentivar el alquiler con opción a compra como alternativa a las formas tradicionales de adquisición de viviendas. Las necesidades de los y las jóvenes pues están cambiando. Es cierto que la idea de hipotecarse para toda la vida ya no existe, pero sí puede existir, no existe a corto plazo, pero sí puede existir en opción a largo plazo. Por tanto, creemos necesario que este incentivo para así tener opción a elegir y así los jóvenes y las jóvenes podamos emprender un nuevo proyecto de vida independiente. Bueno, esto es todo por mi parte y si necesitáis nos ponemos en vuestras manos para las preguntas que creáis oportunas. Estas dos propuestas también van en formato de enmienda a la ley de vivienda. Sí, sí, sí. En total, en conjunto, ¿cuántas enmiendas son? En total son 29. Total 29, lo único que hay alguna que, claro, pretende corregir técnicamente alguna de las propuestas, pero el grueso de propuestas son estas, sí. ¿Alguna cuestión más? De todas maneras, si necesitáis el texto de las enmiendas, os las enviamos por correo electrónico sin problema, ahora mismo. ¿Vale? Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.